Hola, bienvenidos una vez más a nuestro estudio que vamos a tener ahora en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Este capítulo va a continuar con lo que estábamos leyendo la semana pasada en el capítulo 15, ¿verdad? Y esto es cuando Jesús se regresa al cielo y cuando vendrá el Espíritu Santo. Ahora, que el Espíritu Santo vendrá es de gran importancia para toda la iglesia. Es algo que cada uno de nosotros tiene que reflexionar en esto. Y es algo de gran importancia en el sentido que vamos a leer como el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Ok? Entonces, antes que nada, vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, por este día tan hermoso. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que bendigas este estudio, Señor, y que nos llenes de tu paz y tu tranquilidad. Que nos llenes de tu sabiduría, Señor. Que nos llenes de tu amor, Señor. Y nos abras los ojos, el corazón, al entendimiento, Señor, de tus escrituras. Bendice a nuestro espíritu, Señor, con tu gracia y tu amor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, como les digo, este día vamos a continuar en el capítulo 16, versículo 1. Y comencemos ahí, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Ahora, ¿de qué está hablando el Señor? Bueno, tenemos que regresar al versículo 26 del capítulo 15, donde dice, pero cuando venga el Consolador, quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y dice, y vosotros o ustedes darán testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Por eso ahora recogemos donde dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. O en otras palabras, para que no caigas de tu fe. Para que no pierdan su caminar, para que no pierdan su confianza en mí. Y esto es lo que el Señor está diciéndoles en este momento, que continúen en la fe, ¿verdad? Porque llega el momento en la vida de todo cristiano donde va a suceder algo que va a conmover tu fe. Te va a hacer. A muchos les sucede, les llega el punto en que empiezan hasta a dudar. Pero el Señor te está diciendo desde ahora, te dice que cuando venga el Consolador, y eso es de gran importancia entender que el Espíritu Santo es consolador, Él es maestro, Él es poder, el poder de Dios viviendo en ti. El Espíritu de verdad. ¿Ok? Entonces dice, no tengas tropiezo, no pierdas tu fe, no se echen para atrás, no se regresen a las cosas mundanas. Los momentos difíciles vendrán, pero ¿sabes qué? Tienes que tomar la confianza en que no haces las cosas a través de tu poder, sino que tienes que hacer las cosas a través del Espíritu Santo. Él te va a guiar. Tú no te vas a guiar a ti mismo. Él te va a decir cómo vas a proceder. Él te va a decir los pasos que vas a tomar. Si estás en oración, como les he dicho muchas veces, si estás en la oración pidiéndole a Dios sabiduría, el Espíritu Santo te va a llenar de la sabiduría. Pero si tú no oras y estás confiando de ti mismo y pensando que tú sabes mejor y que tú puedes hacer las mejores decisiones, el momento llega cuando haces tu decisión, ¿verdad? Y la decisión te fracasa. ¿Y qué pasa? Muchos dicen, oh, bueno, Dios no estaba conmigo. Pero Cristo te está diciendo que no es así. El Espíritu Santo vendrá y tú tienes que depender del Espíritu Santo para que no tengas tropiezo. En mi vida como cristiano, 20 años caminando con Cristo, he llegado a esos momentos donde el enemigo me ha dado garrotazos, trancazos, uno tras otro, ¿verdad? Y me ha dicho, Dios no te ama. Dios no te puede utilizar. Mira cómo eras, mira lo que eras.
¿Tú crees que Dios te va a utilizar? ¿Crees que Dios va a hablar a través de ti? ¿Crees que Dios puede usar un hombre sin educación? Y siempre me recuerdo de las cosas que dijo Jesús. El Espíritu que procede del Padre dará testimonio acerca de Él. Yo no, el Espíritu dará. Yo no puedo hacer las cosas, solo el Espíritu Santo las puede hacer. Y yo dependo de Él. Yo de Él dependo, no de mí mismo. Él me va a guiar a través de estas cosas. Sea la dificultad que venga en mi vida, yo confío en Él. Dice el versículo 2, os expulsarán de las sinagogas, y aún bien la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Ahora esto es de gran importancia. Os expulsarán de las sinagogas. La sinagoga era el lugar donde los judíos, y es el lugar donde los judíos se reúnen, ¿verdad? Donde tienen esta reunión todos los israelitas a estudiar el Torah, el Torah, que es la Biblia, el Tanakh. Y dice que llegará el día en que los van a expulsar. Esta palabra está hablando de ser excomunicados. Y Jesús les está diciendo lo que está por venir en el futuro. Porque el sínodo judío de Jamnia probablemente a mediados de los años del 80 del primer siglo fue responsable de excomulgar a los cristianos nazarenos, como se les llamaba también. Antes de ser cristianos se les llamaba seguidores del camino o nazarenos, porque creían en Jesús de Nazaret. Y finalmente en Lidia se les llamó cristianos. Y fueron expulsados los cristianos nazarenos del judaísmo dominante por dos razones. Primero, esta expansión del monoteísmo, y segundo, el repudio de las leyes dietéticas de la Torah y la circuncisión, que vino con el crecimiento de los gentiles cristianos. Muchos cristianos judíos a finales del primer siglo se han encontrado aposunagogos, literalmente expulsados de la sinagoga, echados afuera. Vemos indicios de esto tanto en el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Juan. Es mejor ver la separación de los caminos entre el cristianismo y el judaísmo como un proceso a lo largo de tiempo, en lugar de algo que tuvo lugar exclusivamente en un momento determinado. Estas cosas que Jesús le está diciendo fueron en el año 33 y en el año 80 empezaron a expulsarlos, aproximadamente 47 años más adelante en el futuro. Entonces el Señor les estaba diciendo lo que iba a venir para ellos. Yo cuando leo la Biblia y miro la historia y hago la examinación que tengo que hacer y revisar las escrituras como debo de revisar toda la historia y las escrituras, siempre me admiro como las palabras de Jesús siempre se cumplen, nunca fallan. Entiendan esto, lo que acabamos de leer es precisamente lo que está pasando hoy en día. La iglesia está siendo presionada a excomunicar o expulsar a los que no están de acuerdo con las... no están de acuerdo. ¿Por quién? Por la sociedad, los políticos y los atletas. Si tú no estás de acuerdo con ellos, muchos de estos gentes famosos, políticos, deportistas, personajes de televisión, están presionando a las iglesias que echen afuera a los pastores, que los arresten. Y Jesús había dicho que iba a suceder esto. Pero en estos días, el ser expulsado de la sinagoga significaba que ni tu familia te podía hablar. Precisamente decir que estabas muerto. Y esto es algo que todavía ahora existe en práctica con los testigos de Jehová y la iglesia Cienciología o Scientology.
Se cree que Pablo fue quien fue un miembro del concilio del Sanedrín supremo de la nación judía, que cuando vino a conocer a Cristo como su personal salvador, que su esposa lo dejó por esta razón. Porque para ser miembro del concilio tenías que ser un hombre casado. No podía ser un hombre soltero, tenía que ser un hombre de familia. Ella legalmente no tenía que seguir con él porque él había abandonado la fe judaísma por el cristianismo. Este era uno de los pocos razones para el divorcio permitido en la nación de Israel. Esto está en gran contraste a lo que dice, disculpa, lo que sucede en Israel hoy. Entiende esto. Si tú naces en Israel y te conviertes al cristianismo, no te quitan tu ciudadanía, pero te expulsan de la sinagoga y hasta tu familia. Pero si eres judío o mitad judío o deseas regresar a Israel, te dan la ciudadanía bajo la ley, el derecho de regresar. Pero esto es solo si practicas el judaísmo o eres una persona secular o un ateísmo. ¿Okay? Esto es muy importante. Pero si eres judío cristiano, esto te lo niegan a ti, te niegan la ciudadanía. Y esto fue aprobado por la Corte Suprema de Israel en 1972, el caso de Oswald Rufenstein, judío polaco de nacimiento y luego converso católico, llegó ante la Corte Suprema de Israel. Y la Corte Suprema decidió que nadie puede considerar a un apóstata como perteneciendo al pueblo judío. El momento en que te haces cristiano, si eres judío, eres considerado apóstata. En otras palabras, tú estás abandonando tu gente al seguir a Jesús como Hamashiach o el Salvador. Pero la verdad es que la sangre que corre por mis venas es la sangre judía de mis abuelos judíos. En especial mi abuela, quien nació en Israel antes de que Israel fuera una nación. Mi abuela nació aproximadamente durante la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano estaba en control de la nación de Israel y después estuvo bajo el control de la nación británica o inglesa. Y después en los años 30, cuando llegaron los nazis a Israel y empezaron a causar problemas entre los musulmanes y el poco remanente de judíos que habían, fue cuando mi abuela huyó de Israel y mis abuelos llegaron a estas tierras extranjeras, en especial a El Salvador, donde llegaron primero. Y esa es la sangre que corre en mis venas. Y cuando me pongo a pensar, como dicen que si yo fuera y pidiera ciudadanía bajo la ley de derecho de regresar, no me la darían porque soy cristiano. Aunque soy mitad judío, ellos dicen, no, tú eres apóstata. Pero está bien, porque me da a recordar lo que dice cuando Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo en Filipenses 3:20, donde dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo escribe esto, ¿por qué? Porque él había sido expulsado o excomunicado de la iglesia judía y él está asegurando a nosotros, hey, no te preocupes, tu ciudadanía no es del mundo, tu ciudadanía es del cielo. Y en eso yo, mi padre, tomamos confianza, porque pertenecemos al cielo, pertenecemos al reino de Dios, de donde nadie nos quita nuestra ciudadanía, nadie nos las puede negar. Y esto es lo que Jesús les está diciendo, van a sufrir por mi nombre, pero no se desanimen. Recuerda que yo les había advertido, cuando llegue el día, ustedes serán y estarán preparados para lo que venga en contra de ustedes como judíos cristianos. Entonces no pierdan su fe. Él les está advirtiendo. Y es más, dice, y
aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ponte a pensar, cuando Pablo, antes de ser convertido al cristianismo, se llamaba Saúl, él estuvo presente cuando mataron al primer mártir de la iglesia, que era Esteban. Y la gente pensaba que estaba haciendo un servicio a Dios al apedrear a Esteban a la muerte. Pero eso no es lo que Dios deseaba. Dios, Cristo Jesús, deseaba que la gente llegara a reconocer quién Él era y llegaran a crecer en una relación especial con Él. Pero no es así. Dice, y harán esto porque no conocen a quién, al Padre, ni a mí. Esta es la razón. El que mata en el nombre de Dios no conoce al Padre, no conoce al Hijo. Si tú vas y cometes un asesinato diciendo que estás haciendo culto a Dios, ¿sabes qué? Tú no tienes ninguna relación con Dios, tú no lo conoces. Porque el Dios de la Biblia, el Dios del Nuevo Testamento, el Dios misericordioso, el Dios que mandó a su Hijo a morir a una cruz por una gente pecaminosa, Él no quiere verte morir, Él quiere verte vivir eternamente con Él. Y si alguien te causa daño, es una persona que no tiene una relación con Él. Esto lo dijo al principio porque yo estaba con vosotros, dice. Esto no se los dije porque yo todavía estaba con ustedes, pero ahora yo ya me voy. Y quiero que estén preparados para todo lo que vendrá en contra de nosotros. Y eso es lo que me encanta del Señor, que Él siempre está preparando a sus discípulos. Tú como cristiano, tú eres discípulo del Señor. Tú como cristiano, una persona de fe, tú sigues las enseñanzas de Jesús. Entonces tú tienes que entender algo. Las dificultades vendrán en tu vida. No hay ninguna escritura que dice que tu vida tiene que estar llena de dulces y colores del arco iris. Ninguna escritura. Es más, las escrituras nos dicen que si tú estás caminando recto con Dios, tendrás dificultad. ¿Por qué? Porque el enemigo va a venir en contra de ti. El enemigo no quiere ver al cristiano caminar recto con Dios. El enemigo quiere que tropieces. Pero tú tienes que estar asegurado que el Espíritu Santo que viene de Dios, que procede del Padre, que habita en nosotros, que Él siempre te ayudará, te reforzará y te dará el ánimo para que continúes en tu fe. El Espíritu Santo de Dios fue el que le dio el ánimo a los apóstoles a predicar el Evangelio aún bajo la amenaza de la muerte. Pablo, cuando fue a Roma ante el César, él no se quedó callado. Él predicó el Evangelio y aunque le cortaron la cabeza, él sabía que él iba a ir al reino. Eso es lo que tienes que recordar. Pedro fue al que crucificado boca abajo. Mateo fue crucificado en una cruz en la nación de la India. Todos predicaron el Evangelio, aunque les iba a costar la vida. Porque ese es nuestro deber como cristianos, predicar. Si se burlan, está bien. Si te critican, ora por ellos. No ceses de orar. Mira el versículo 5 dice, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. En Juan 14, 5 y 6 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ok, Tomás dice, Señor, no sabemos cómo es que te vas a ir, pero ¿a dónde vas? ¿Cómo vamos a llegar? Y me encanta la contestación de Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy ¿quién? La verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida eterna. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres venir ante el Padre? Tienes que proceder a través de mí. Tienes que aceptarme a mí. Dice, si me conocieras, también a mi Padre conocieras. Y desde ahora lo conoces y lo has visto. ¿Por qué? Porque Jesús es la representación del Padre en el mundo, en la tierra. Si tú tienes a Jesús, tú sabes el camino. Esta mañana estaba pensando en esto.
Estaba en mi camión en el trabajo. Estaba sentado en el camión y me puse a pensar como un día todos tenemos que morir. Todos tenemos ese día que nos va a llegar la muerte. Hay muchos cristianos que viven para este mundo. Temen el día de la muerte. Demasiados cristianos en este día temen morir. ¿Sabías que los cristianos del primer siglo, el segundo y tercero y quinto siglo murieron muertes horribles? Y aunque iban a morir muertes horribles, ellos tenían paz. Piénsalo. Los usaban como candelas en el palacio del emperador Nero, del César. En los estadios los usaban como entretenimiento cuando soltaban animales salvajes que se los comieran, que los mataran. Pero ellos, ¿qué? Ellos no negaron a Jesús porque sabían que Jesús era el camino a la vida eterna. Sabían que Jesús era la verdad y sabían que el camino a la eternidad era a través de Cristo Jesús. Para saber llegar al cielo tenemos que seguir al que nos ha hecho libre del pecado y nos demostró el camino a la salvación. A mí me hiere mucho el corazón pensar como muchos viven para este día y no para el futuro. Muchos se preocupan por lo que no tienen hoy en vez de pensar en lo que está por venir. Yo, la verdad, hubo un tiempo en mi vida cuando era nuevo, cuando era un bebé en la fe, cuando también pensaba así. Oh, tengo que comprar esto, tengo que comprar una casa, tengo que comprar un carro nuevo, tengo que aparentar o lo que sea. Y me puse a pensar, dije, chale, ¿para qué? Todo esto se va a pudrir un día. Pero lo que tengo con Cristo Jesús, eso nunca se va a pudrir, nunca se va a acabar. Es eterno. Él es mi camino, entonces yo tengo que vivir como Él vivía. Una vida simple. No una vida llena de lujería, no. Una vida simple y predicando el Evangelio. Dice el versículo 6. Antes porque os he dicho estas cosas, en tristezas ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Los discípulos están entristecidos, ¿verdad? Porque al que han seguido por 3 años, al que han llegado a amar con todo su corazón, se va a ir de su lado. Y ellos se quedarán solos. Es el pensamiento, nos vamos a quedar solos. Pero ellos vayan a entender que no se quedarán solos. No van a estar solos en este mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vendrá a estar siempre con ellos y en ellos, viviendo en ti. Tú eres el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando tú eres cristiano, Él habita en ti. Él está siempre en ti. Al igual que Jesús y el Padre habitan en ti. El Padre Celestial, piénsalo. Quien nos acompaña. ¿Ok? Entonces, como cristianos no debemos estar tristes de corazón. Tenemos que regocijar aún en las dificultades. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí. Claro, van a haber momentos cuando los pesares de la vida son difíciles. Yo me pongo a pensar en esto cuando voy a un entierro de un hermano, una fe, ¿verdad? Una hermana en la fe. Y ¿sabes qué es lo que me admiro? Que muchas veces no están tristes solo porque se han fallecido. No, ellos dicen, me siento triste por este momento porque ya no voy a conversar con ellos, pero yo sé que un día volveré a verlos y mi alegría se llenará una vez más cuando estemos todos juntos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da ese entendimiento. La muerte para el cristiano no es el final, sino que es el comienzo de la eternidad.
Es la bendición de que Él vendrá a nosotros. Cuando Cristo regrese con su Padre, Él mandará el Consolador, el Defensor, el Ayudante, para que ellos y nosotros no estemos solos. Recuerden que Jesús en su forma física humana no podría estar en todos lugares en todo momento. Entonces, cuando los discípulos sean dispersidos, el Espíritu Santo irá con ellos. Él los acompañará a través del sufrimiento y a través del gozo, a través de la oración. Él es el que está gemiendo contigo cuando tú no sabes ni qué decir en tu oración. Juan 4:23 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. ¿Cómo lo vas a adorar? En espíritu, no en tu fuerza, sino más profundo de lo que tú puedes entender. Es el Espíritu Santo. Juan 1 Juan 2:20 dice, vosotros tenéis la unción del Santo Espíritu y conocéis todas las cosas. Tú tienes que estar saturado en el poder del Espíritu Santo. Tú tienes que entender que el Espíritu Santo te ha ungido con la bendición de Dios. Por eso es que yo te digo, cuando vas a la iglesia, a los servicios de la iglesia, ¿verdad? Cuando nos reunimos como hermanos y hermanas en la fe, en un domingo, o un jueves, o un miércoles, o un lunes, en un estudio hogareño, tienes que estar preparado para ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando estás unido con la congregación y la alabanza está, tienes que adorar al Señor en espíritu. No te preocupes quién está a tu derecha o quién está a tu izquierda. Tú enfócate en Cristo Jesús. Cierra tus ojos y permite que el Espíritu Santo te guíe. Permite que el Espíritu te ayude a recordar las canciones de alabanzas. Tanto cristianos fracasan en eso. No saben las palabras de las alabanzas que están cantando y por eso tienen que estar con los ojos abiertos para poder ver lo que dice el siguiente verso de la canción. Olvídate de eso. Grábate las canciones en tu corazón para que cuando te sientas entristecido, tú puedas alabar al Señor. Para cuando estés en esa comunión con el Señor especial, tú puedas glorificarlos. Dice el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de juicio por cuanto voy al Padre y no me verás más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Primero, el Espíritu Santo vendrá, convencerá que en el mundo del pecado. Él es quien te demuestra a ti que tú eres una persona pecaminosa, que estás separado de Dios, que no tienes una relación especial con Dios, que estás viviendo en pecado. Muchos creen que porque tienen un título de una religión, que eso es suficiente, pero no. El Espíritu te dice, necesitas la gracia y el perdón de Dios. Por eso cuando sientes la culpabilidad en tu corazón, y sabes que necesitas algo, ¿sabes quién es? El Espíritu que te está hablando. Él te está demostrando, Él te está convenciendo de que necesitas algo más, que te falta la gracia y la misericordia del Padre Eterno. Él te dice que necesitas la justicia de Dios, que se encuentra en Cristo Jesús. En Juan 9:35 leemos esto. Oyó Jesús que lo habían expulsado, hablando del hombre que él había sanado. Y halándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues lo has visto, el que habla contigo ese es. Y él le dijo, creo, Señor, y lo adoró.
Escucha, lo adoró. Si tú crees en Cristo, tienes que adorar al Señor. Es imposible decir, yo soy creyente, pero no adorar. Por eso a mí me hiere mucho el corazón cuando he ido, más bien dicho, cuando abro los ojos, en las ocasiones que lo abro, y miro a la gente así. Y la alabanza, tan hermosa. Pero ellos no alaban a Dios, no lo adoran. Porque están preocupados por lo que van a decir de ellos. Hey, ¿sabes qué? Chale. Cuando yo estoy en alabanza, yo estoy adorando a mi Dios. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entiende esto, todo el cristiano que está lleno del Espíritu Santo está lleno de Dios mismo. Si tú me dices, oh, yo soy cristiano, pero no sabes alabar al Señor, entonces, ¿cómo puedes decir que eres cristiano? Tienes que aprender a adorar a Dios en espíritu para poder verdaderamente realizar lo que significa ser un cristiano, un creyente, una persona que camina por fe, una persona que no tiene vergüenza de adorar a Dios en público o en la congregación. Tienes que aprender a glorificar a Dios en todo momento y en toda situación. Como leemos de justicia, por cuanto voy al Padre y no me verás más. Esto es en referencia a que Él regresará al cielo, ¿verdad? Y ellos no lo van a ver físicamente. Como les he dicho, yo nunca he visto a Jesús físicamente, pero lo he visto a través del Espíritu. Lo he sentido su presencia. He sentido su abrazo hermoso en los momentos cuando el enemigo me ha dado trancazos. El príncipe de este mundo, Satanás, él ya está juzgado. Y sabiendo que ya está juzgado, él intentará causar que todos se vuelvan contra Dios. Y él engañará a muchos con sus mentiras, aún en la iglesia. Él engaña a muchos en la iglesia, a muchos que dicen que son creyentes, pero porque nunca se dejaron ser guiados por el Espíritu Santo, ellos tropiezan. Pero si tú me dices, yo tengo el Espíritu Santo, entonces no debes de tropezar, debes de caminar fielmente, debes de caminar con tus ojos enfocados, siempre mirando adelante y buscando las cosas que le agradan al Padre. El enemigo siempre te va a dar garrotazos, yo se los he dicho, siempre va a venir en contra de ti, pero tú tienes que estar preparado espiritualmente para proceder adelante, aún en los pesares, aún en las dificultades. Yo me pongo a pensar en mis hermanos y hermanas que están pasando dificultades. Yo me pongo a pensar en los que están sufriendo de cáncer, como mi hermana Mercy, o mi hermano José que necesita un trasplante. Y miro como aún a través de esto ellos siguen adorando a Dios. Veo como aún a través de estos ellos tienen su esperanza. Y como el Espíritu Santo les da la fuerza que necesitan para levantar sus manos en adoración y alabanza al Señor. Pero miro muchos creyentes que están buenos de salud, bienestar, y no adoran al Señor. A mí me duele ver eso. Porque la realidad es que yo deseo que todos estén llenos del Espíritu Santo. Que todos lleguen a ese momento en su vida donde se entregan completamente al Señor, donde se rinden completamente al Señor, donde se hincan o se postran ante su presencia y dicen, Señor, lléname de tu Espíritu. Señor,
Quita el pecado del orgullo de mi vida y hazme una nueva criatura en ti, Señor. Ayúdame a caminar de hoy en adelante bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo las enseñanzas del Espíritu Santo, bajo la consolación del Espíritu Santo, bajo la protección del Espíritu Santo, Señor. Ayúdame a caminar por fe, que tú trabajas en mí a través del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor desea de nosotros. Que estemos siempre saturados bajo la unción del Espíritu Santo. Y te digo saturado porque debes de estar brotando. ¿Ok? Tiene que salir de ti el poder del Espíritu Santo. Que no estés como un hueso seco en el desierto. No, al contrario, que estés saturado como una esponja llena del Espíritu Santo. Si tú no estás así como cristiano, no te sientes y no sientes el poder del Espíritu en tu vida, entonces tienes que venir al Señor y rendirte para que cuando vengan las dificultades estés preparado para recibir. Yo me pongo a pensar en algo. Mi padre tiene 80 años. Y un día estaba en una conversación con él. Y me dijo, ¿sabes, hijo? Soy judío cristiano. Y como judío cristiano, yo nomás deseo alabar al Señor que me salvó de la religión y puso mis pies en una relación firme con su Hijo Jesús. Eso es lo que yo deseo. Ese es el deseo del Señor. Ese es el deseo del Espíritu Santo, que estés plantado en una relación firme con Él. Mira el versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podés sobrellevar. Pero cuando venga ¿quién? El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús muy cuidadosamente les está diciendo, por ahora no puedo decirles todo porque sería demasiado para que ustedes puedan comprender todo. Lo que yo puedo enseñarles será muy difícil hoy, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque Él hablará las cosas que escucha del Padre. Cuando el Espíritu Santo esté con ellos y en ellos, Él les dará a conocer todas las cosas. Pero no solo a conocer, sino que a recordar. Okay. ¿Por qué? Porque dice en Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, siempre le llama el Espíritu de verdad, el Espíritu que viene del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él. ¿Quién te da a recordar las Escrituras cuando hay tiempos difíciles? Él. ¿Quién te da a recordar las Escrituras necesarias cuando alguien necesita escucharlas? Él. Él te lo pone en memoria y te dice, recuerda, esta Escritura es aplicable para este momento. Él, el Consolador, cuando vas a un entierro y la pareja o los hijos del difunto necesitan escuchar una palabra que les alegrará su corazón, es el Espíritu Santo quien te la da. Yo les dije de la vez que tuve un sueño muy raro, ¿verdad? Y me dijeron que si quería tomarme una cerveza y en mi sueño
la tenía en mis manos y dije, hey, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Para qué quiero esto? Y la puse para atrás y me fui de la fiesta. Y en el camino me encontré a un difunto, sin saberlo, que esa misma mañana el Señor me iba a llevar a hablar con una familia que se les acababa de morir el marido. Y cuando estaba allí, fue Él quien me dio las palabras para consolar a la familia. Él, no yo, Él. Yo te digo algo, a mí me encanta adorar al Señor, a mí me encanta cantarle alabanzas al Señor, tanto que aún en mis sueños, cuando estoy soñando, yo sueño que estoy alabando al Señor, y mi esposa puede dar testimonio que ella ha entrado al cuarto y estoy durmiendo y cantando alabanzas al Señor. Eso es hermoso. Primer Corintios 2:13 dice, de estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y 1 Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Warren Wiersbe escribió, cuando comparas Juan 14:26 y 16:13, puedes ver el modo maravilloso en que Dios compone las escrituras del Nuevo Testamento. El Espíritu les recordará de las cosas que Jesús les enseñó, y esto nos dio el Nuevo Testamento. El Espíritu también los guiará en toda verdad, y esto resultaría en las epístolas. Entonces es importante y esencial que veamos que el trabajo del Espíritu Santo nunca es separado de Jesucristo o de la palabra de Dios, porque Él testifica de ellos. Dice el versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de los míos y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y eso dije, que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús será glorificado a través del trabajo y la obra del Espíritu Santo, a través de la obra que Él cumple en la vida de los creyentes o de los cristianos, ¿verdad? ¿Tú eres cristiano? ¿Tú tienes tu fe en Cristo Jesús? Si me dices que sí, entonces permite que Él obre a través de ti. Permite que Él glorifique el nombre de Cristo Jesús a través de ti. Porque todo lo que Él hará es lo que el Señor desea que tú puedas hacer. Yo no hago nada aparte de mi cuenta. Yo le pido al Señor, Señor, como tú desees. Haz tu voluntad en mi vida, Señor. Enséñame lo que yo debo de enseñar. Dame las palabras que necesito hablar. No, Señor, dejas que yo hable, sino permite que el Espíritu Santo hable a través de mí. Segundo Timoteo 1:14 dice, mediante el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. La verdad es que Cristo murió en la cruz para tu salvación. Que su sangre preciosa derramada en el Calvario es suficiente para perdonar tu pecado. Y que esa sangre te lava a ti y te hace blanco como la nieve. Y por tu fe en Cristo Jesús y la obra cumplida en la cruz, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Eso es lo que hemos recibido. Esa es la verdad. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Y Jesús es la vida eterna. Y nadie más puede clamar eso más que Cristo.
porque Él vino del cielo precisamente para salvar al pecaminoso. Warren Wiersbe dice esta verdad: nosotros no estudiamos la palabra de Dios para alegar la religión con la gente o para presumir nuestro entendimiento de cosas espirituales. Nosotros estudiamos la palabra para ver a Jesucristo, para conocer a Dios mejor y para glorificar a Dios en nuestras vidas. Eso es clave, glorificar a Dios en nuestras vidas. Cuando damos testimonio en este mundo hostil, el Espíritu usa la palabra que Él nos ha enseñado. Y nosotros compartimos a Jesús con los que están perdidos y separados de Dios. Es nuestro deber compartir y es el trabajo del Espíritu Santo traer la convicción. Tú comparte el mensaje. Es todo lo que tienes que hacer y permite que el Espíritu Santo obre. El Espíritu Santo obre y demuestre a la gente la necesidad que ellos tienen de la misericordia de Dios. Este mundo es hostil. Este mundo está opuesto a la obra del Espíritu Santo. Este mundo odia a Dios. Por eso lo han sacado de las escuelas. Por eso están metiendo e implementando leyes como en Canadá, que si hablas lo que dicen las Escrituras, eres arrestado. Piénsalo en Canadá, si tú enseñas lo que dice la Biblia, como digamos que la homosexualidad es un pecado, en Canadá te arrestan y te meten a la cárcel por predicar el Evangelio. En unas naciones hasta te matan. Pero tenemos que glorificar a Dios en todo momento. Yo digo, si los pastores en Canadá están dispuestos a predicar el Evangelio en toda su totalidad y están dispuestos a ser arrestados por predicar lo que glorifica a Dios, entonces nosotros que tenemos que estar dispuestos a llevar el mensaje a este mundo hostil para rescatar y salvar a todas las almas que están dispuestas. No temas, no te rindas, no te agüites, no te desanimes, no pierdas fe, no tropieces por las dificultades. Si hay dificultad en tu vida, dile a Dios gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor, por permitirme pasar este momento difícil. Recuerda, Pablo y Bernabé estaban en la cárcel, arrestados por predicar el Evangelio, y a medianoche, ¿qué estaban haciendo? Estaban cantando himnos y alabanzas. ¿Y qué pasó? La cárcel se derrumbó. ¿Y qué pasó? El guardia, ¿verdad?, salió, y como era su deber cuidar a esos prisioneros, al pensar que se escaparon, él iba a caer sobre su espada, porque él sabía que él iba a morir. Eso era lo que les pasaba si se escapaba un prisionero. Y cuando se iba a caer sobre su espada, ¿qué dijo Pablo? ¡Ey, párate! Aquí estamos todos. ¿Y qué pasó? El guardia y su familia se salvaron y todos fueron bautizados. Así es como trabaja Dios. Permite que Dios haga obras grandes a través de tu vida. Permite que todo lo que el enemigo tiene contra ti se use para la gloria de Dios. Como dice detrás de mí, ora grande. ¿Qué dice qué? Ora grande y preocúpate pequeño. Confía en Dios y ámense uno al otro. Sonrían más y tengan menos estrés. Tengan fe y regocijen y estén satisfechos. Estén agradecidos. Grateful. Eso es lo que tenemos que hacer. Orar grandes cosas para la gloria de Dios y dejarlas en sus manos. Señor, usa mi vida para glorificarte, Señor. Señor, dame las palabras que van a glorificar tu nombre. Señor,
Dame la unción del Espíritu Santo para hacer tu labor en este mundo, para ser tu instrumento, Señor, la vara que tú usas para alcanzar al que está perdido y rescatar de las llamas del infierno. Si tú quieres a Cristo Jesús en tu vida y no lo tienes, este es el día de tu salvación. Ahora, no permites que el enemigo te robe el gozo y la satisfacción de tener a Cristo en tu vida y estar sellados del Espíritu Santo. No lo dejes. Si tú sientes en tu corazón este momento tocándote, ese es Cristo tocando y diciendo, déjame entrar, ábreme la puerta y cenaré contigo. Ábrele tu corazón al Señor. No dejes que el enemigo te robe la oportunidad para estar lleno y tu sed saciada y tu vida que se haga un manantial para la gloria de Dios. ¿Quieres recibirlo? Ora conmigo en este momento. Di así, Señor, vengo ante tu presencia. Reconozco que soy un pecador. Te pido perdón de mis transgresiones y mis pecados. Desde este día en adelante, te recibo, Jesús, como mi Salvador, mi Señor, mi Príncipe y mi Rey. Lléname de tu Espíritu Santo, que me guíe y me console. Usa mi vida para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Si has orado, bienvenido a la familia del Señor. Tu nombre está escrito en el libro de la vida, pero si no lo has orado, te imploro, hazlo. No tengas miedo. Glorifica al Señor. No temas. ¿Ok? Y ustedes, mis hermanos y hermanas, si se encuentran en dificultad, recuerden, su vida es para glorificar al Señor. ¿Ok? En el bien y en el mal. No pierdan su fe, no tropiecen. Y si se sienten débiles, digan al Espíritu Santo, lléname de tu gloria y tu gracia, Espíritu. Ven a vivir en mí. Sacéame, Señor. Y Él es fiel para hacerlo. ¿Ok? Bueno, hermanos y hermanas, esta semana, como sabemos, estamos celebrando Easter, ¿verdad? Estamos celebrando la Pascua. Entonces, es un tiempo que yo creo que tenemos que examinar nuestras vidas y hacer lo que el Señor nos pide, que le seamos fiel, porque su sacrificio fue por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos vivir con Él para siempre. ¿Ok? Y hasta la próxima semana nos volvemos a ver. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia y te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre, que nos bendigas y nos ayudes a caminar contigo diariamente. Señor, bendice nuestro hogar, nuestros trabajos, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser tu portavoz donde sea que vayamos. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu gracia. Te pedimos, Señor, que nos llenes con tu Espíritu Santo. Que nos des una doble porción, Señor, como tu fiel siervo Elías. Te damos gracias una vez más. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga.